Hola, saludos a todos. En este vídeo veremos las distintas aplicaciones que pueden tener los vectores. La primera de las aplicaciones sería la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos la calcularemos como el módulo del vector que tiene a esos dos puntos como origen y extremo. Primero calcularemos las componentes de ese vector para luego determinar su módulo, que será la distancia. Para determinar la distancia que separa el punto A del punto B, calcularemos el módulo del vector AB. Bien, y con las componentes que tenemos aquí arriba calculadas ya, esto sería la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto nos daría raíz de 73 unidades. Para calcular el punto medio de un segmento de extremos AB, el punto A lo podemos colocar donde queramos, el punto B también lo podemos colocar tranquilamente. Basta utilizar la suma vectorial, es decir, el vector OA es el que va del origen hasta el punto A y tiene las mismas componentes, aquí aparece, que las coordenadas de A que está aquí arriba. 1,5. El vector OB tiene también las mismas componentes al partir desde el origen que las coordenadas del extremo del segmento. El otro punto delimita el segmento, que es el punto B de coordenadas 8, 8. Bueno, si sumamos vectorialmente el vector OA y el vector OB, tendremos esta suma, OA más OB, que sería este vector rojo, que partiendo desde el origen nos daría el vector 9,6. Evidentemente, el extremo de este vector suma será el punto de coordenadas 9 y 6. Coordenada y es 6. Este punto de aquí que hemos sobresaltado. Bueno, pues para hallar el punto medio nos basta con saber que las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio y directamente el vector OPM que nos lleva del origen hasta el punto medio sería la mitad exactamente del vector suma, es decir, la mitad de este vector rojo de aquí. La otra forma de calcularlo sería sumando a este vector OA, la mitad del vector AB. En ese caso iríamos del origen hasta el punto P sub M, obteniendo el vector OP sub M. Bueno, este vector en este caso viene dado por las componentes 4,53, pero coincidirá exactamente con las coordenadas del vector punto medio, puesto que su origen es el origen de coordenadas. Si cambiásemos cualquiera de los puntos, automáticamente estaríamos cambiando el punto medio. En definitiva, el punto medio lo podemos obtener como la media de la suma, la media de las coordenadas x de los puntos, de los extremos del vector, y la media de las coordenadas y. Es decir, 2 más 6 sería 8, entre 2 es 4, y 4 menos 1 sería 3, entre 2 es 1,5. En este ejemplo vamos a dividir el segmento de extremos P con las coordenadas 7 y 4 y Q, que sería el otro extremo del segmento de coordenadas menos 2, 1, en tres partes iguales. Dividirlo en tres partes iguales significa obtener las coordenadas de dos puntos intermedios, en este caso el M1 y M2, que hagan que el segmento quede dividido en tres segmentos idénticos, de las mismas dimensiones, de la misma longitud. Para obtener las coordenadas del punto M1 vamos a trabajar con vectores. Hemos señalado el vector OM1, que tendrá las mismas componentes que las coordenadas del punto que estamos buscando, del M1, y lo vamos a hallar el OM1 a base de suma de vectores conocidos.
este de aquí sería el vector OQ, que va desde el origen de coordenadas hasta el punto Q, por lo tanto tendrá las mismas componentes que las coordenadas del extremo. El vector OQ tendrá como componente menos 2,1. Y a ese vector OQ le vamos a sumar este otro vector de aquí. Este vector de aquí sería el QM1. De esta forma no progresamos mucho porque desconocemos precisamente las coordenadas de M1, pero el vector QM1 lo podemos expresar como 1/3 del vector QP, puesto que sabiendo que vamos a dividir el segmento en 3 partes iguales, esta parte que señalamos aquí en verde, esta parte de aquí será la tercera parte de todo este vector que empieza en Q y termina en P. El vector OM1, por lo tanto, será el vector OQ, el que va del origen hasta el punto Q, más 1/3 del vector QP, que va de Q hasta P. Si sustituimos los valores numéricos, obtenemos esta suma y esto nos daría el vector menos 2,1 más el 3,1, obteniendo así el vector 1,2. Bueno, las componentes de este vector, como hemos dicho, coincidirán con las coordenadas del extremo. Por lo tanto, el punto M1 tendrá por coordenadas 1, 2 y como vemos, más o menos, coordenada 1, coordenada 2, quedaría perfectamente dentro del segmento. El vector OM2, que sería el que se señala ahora, OM2, iría desde O hasta Q, desde el origen hasta Q, y en este caso le sumaríamos 2/3 partes del vector QP. 2/3 partes. El vector OM2, el que parte de O y llega a M2, lo podremos calcular como la suma vectorial del vector OQ desde el origen hasta el punto Q más 2/3 partes, que sería precisamente la distancia, lo que va desde Q hasta M2, 2/3 partes del vector QP. 2/3 partes de QP. Sustituyendo los valores numéricos, menos 2,1 más 2/3 del vector 9,3 nos daría menos 2,1 más el vector 6,2 y eso sería el vector de componentes 4,3. Por lo tanto, el punto, el extremo, el punto M2 tendrá como coordenadas 4 y 3. Si nos fijamos en la gráfica, 4 coordenada X, 3 coordenada Y, pues prácticamente sería el punto que habíamos señalado.